Profe. Anoche volvió a pasar. La frase salió tan bajito que por un segundo Fernanda pensó que la había imaginado, pero al girarse ahí estaba Alma de pie junto a su pupitre, con la mirada fija en el suelo y los brazos colgando a los lados, como si ya no le pertenecieran. La maestra dejó el bolígrafo sobre su cuaderno de planeación. El resto del grupo seguía copiando en voz baja, algunos distraídos, otros coloreando. No notaban lo que pasaba. «¿Cómo dices, hija?», preguntó Fernanda acercándose. Alma no repitió la frase. Solo levantó un poco la mirada. Suficiente. En esos ojos oscuros no había lágrimas, pero sí algo peor: resignación. Fernanda reconocía esa expresión. Ya la había visto antes, en otros niños, en otras historias que llegaban tarde, muy tarde. Sin decir más, se agachó y le habló bajito. «Vamos a la sala de apoyo. Un momento nada más». La niña asintió con un movimiento apenas visible. Fernanda avisó a la asistente que se quedaría con el grupo. Tomó la mano de Alma y salieron del aula en silencio. Caminaron por el pasillo largo de la escuela, pasando junto a los murales, los botes de pintura resecos y los dibujos de animales colgados con cinta. La sala de apoyo estaba vacía. Cerró la puerta y bajó la voz. «Alma, ¿te pasó algo anoche?», silencio. La niña se sentó en una silla, se encogió, se abrazó las rodillas. No lloraba, pero el temblor en sus dedos hablaba más que cualquier palabra. «¿Fue tu papá otra vez?». Ella no dijo que sí, pero tampoco hizo falta. Fernanda sabía que no podía seguir dudando. Ya no. Llevaba semanas sintiendo que algo no estaba bien. La forma en que Alma evitaba el contacto, los moretones mal explicados, las blusas largas en días de calor, las respuestas aprendidas de memoria. «Me caí. Estoy cansada. Mi papá me quiere, solo que se enoja. Había intentado hablar con la directora antes. Le mostraba dibujos, le contaba frases sueltas, pero siempre recibía la misma respuesta: necesitamos más que intuiciones. No podemos hacer escándalo por un dibujo triste». Esa mañana Fernanda no pensó más. Tomó su celular. Marcó directamente al número de emergencia del programa de protección escolar. «Habla Fernanda Rivas, maestra de segundo grado en la escuela Emiliano Zapata. Tengo una alumna, 7 años. Acaba de decirme algo grave. Es la segunda vez que lo menciona. No lo puedo dejar pasar». Mientras explicaba, miraban a Alma, que seguía en la silla hecha bolita. «¿Está a salvo?», preguntó el operador. «Sí, está conmigo, pero tiene miedo. El agresor vive con ella, sí. Es su padre. Entendido. Enviaremos un equipo. Mantenga a la menor bajo resguardo». Pasaron 14 minutos. En ese tiempo Fernanda no dijo nada más. Solo se sentó cerca de Alma, sin tocarla, sin preguntar, dejándola estar. A veces el consuelo no está en las palabras, sino en la presencia. La puerta se abrió. Primero entró una trabajadora social de rostro sereno. Detrás 2 agentes, un hombre y una mujer. La directora apareció segundos después, con los labios apretados y el ceño fruncido. «¿Qué pasa aquí, Fernanda? ¿Por qué hay policías en mi escuela?». «Porque ya no podíamos esperar más». La directora se giró hacia los oficiales. «¿Y qué autoridad tienen ustedes para entrar así? Recibimos un reporte activado por una docente. Hay sospechas de maltrato infantil». «Actuamos según protocolo», respondió la trabajadora social con calma. «Y ya le preguntaron a la niña, ya confirmaron». Fernanda se adelantó. No hace falta que ella lo diga con palabras. Su cuerpo lo dice. Su mirada lo grita. La agente femenina se acercó a Alma. Se agachó a su altura. «Hola, Alma. Soy Gabriela. ¿Está bien si me siento contigo un rato?». La niña asintió apenas. La oficial no preguntó de inmediato. Solo le habló de cosas sencillas, de mascotas, de la escuela, de lo que le gustaba dibujar. Después de unos minutos le pidió permiso para ver su brazo. Alma dudó. Luego despacio se subió la manga derecha. Un moretón oscuro cubría parte del antebrazo. La trabajadora social se volteó hacia Fernanda. No hizo preguntas. No necesitaba más. «Procedemos».
La directora quiso intervenir otra vez. Esto puede traernos problemas. El padre es muy conflictivo. Ya ha amenazado con denunciar a la escuela. Y yo estoy dispuesta a asumirlo, interrumpió Fernanda. Pero no voy a quedarme callada. Cuando sacaron a Alma de la escuela, Fernanda la acompañó hasta la puerta. La niña no dijo nada. Solo la miró como si quisiera llevarse su imagen. Estoy contigo, hija. Te lo prometo. Alma asintió y subió al coche sin mirar atrás. El aula se sintió más vacía de lo que realmente estaba. Fernanda intentaba seguir con la clase como si todo fuera normal. Preguntaba por verbos, corregía sumas, repartía hojas de trabajo. Pero el pupitre vacío en la segunda fila le hacía un nudo en la garganta cada vez que lo miraba. Alma ya no estaba allí. Había pasado solo un día desde que se la llevaron. 1. Pero parecía una semana. Los niños no preguntaban mucho. Solo Leticia se acercó al recreo con una flor de papel en la mano. La profe Alma ya no viene, Fernanda se agachó a su altura. Está en un lugar donde la están cuidando. No sabemos cuándo regresará. Leticia miró la flor. Le iba a regalar esto porque la vi triste. Fernanda la abrazó con fuerza. Ella lo sabrá, hija. De algún modo, lo sabrá. En la sala de profesores el ambiente era distinto. No decían su nombre, pero Fernanda sabía que hablaban de ella, de la denuncia, de la policía entrando en la escuela, de lo arriesgado que fue hacer eso sin el respaldo de dirección. Yo también he visto cosas raras, pero nunca me he metido, murmuró alguien. Y si se equivocó, susurró otra voz. Imagínate el escándalo si el papá demanda. No sabemos toda la historia. Fernanda cerró la puerta detrás de ella con un clic firme. Tampoco sabemos cuántas veces una niña como Alma ha llorado en silencio sin que nadie escuche, dijo sin levantar la voz. Pero yo ya no quise ser parte del silencio. Nadie respondió. Solo la mirada de la orientadora escolar al fondo la siguió con algo que parecía respeto o culpa. Esa tarde Fernanda fue al DIF. No tenía cita. No sabía si podía entrar, pero se presentó igual. Preguntó por Alma. Le dijeron que estaba bien, que estaba en evaluación, que no hablaba mucho, que estaba en estado de alerta emocional. ¿Puedo verla?, preguntó Fernanda. Por ahora no. Necesita estabilizarse. Sabe que estoy aquí. La psicóloga social dudó. Luego hizo una llamada rápida. Esperaron unos minutos. La niña preguntó si puede verte. Solo unos minutos. Desde el otro lado del vidrio, la sala de observación tenía una luz tenue. A través del vidrio, Fernanda vio a Alma sentada en una silla con una muñeca en la mano. Llevaba un suéter blanco y el cabello en una trenza floja. Miraba al suelo. Cuando la psicóloga le susurró que Fernanda estaba allí, la niña alzó la vista. Solo un segundo, pero en ese instante sus ojos cambiaron. Se llenaron de algo frágil, algo parecido al alivio. Fernanda levantó la mano. No dijo nada, solo sonrió. Alma no respondió con una sonrisa, pero se acercó al vidrio, puso su palma sobre él despacio. Fernanda hizo lo mismo desde su lado, como si se tomaran de la mano sin tocarse, como si ese gesto bastara para decir no estás sola. Esa noche Fernanda no pudo dormir. El peso de la decisión empezaba a instalarse en su cuerpo. Pensaba en si había hecho lo correcto, si había movido demasiado pronto una pieza delicada, si el sistema respondería, o si como tantas veces todo terminaría en una llamada a los padres y un no se pudo comprobar. Pero en medio de esas dudas recordaba la voz. Profe, anoche volvió a pasar. Y se decía a sí misma, no fue un error. El error sería haber callado una vez más. El día siguiente en la dirección, la directora la llamó. Fernanda, necesitamos que prepares un informe completo. Todo lo que observaste, lo que te dijo la niña, las fechas, los indicios. Lo tengo ya empezado, respondió. También vino el padre, gritó en la entrada. Exigió ver a su hija. Dijo que esto era una calumnia. Fernanda respiró hondo. ¿Y qué hicieron? Llamamos a seguridad. Se fue, pero dejó una carta.
Dice que tomará acciones legales contra la escuela, contra ti, está en su derecho. Yo también tengo uno, proteger a una niña. La directora bajó la mirada. ¿Estás consciente de lo que esto puede implicar? Sí, pero no pienso retractarme. Esa tarde al llegar a casa, Fernanda encontró una hoja doblada en su bolso. Era un dibujo, la flor de papel de Leticia, ahora en lápiz y colores. Y al lado, una niña con trenzas sonriendo apenas bajo un árbol. En la esquina inferior, una palabra escrita con letra de niña gracias. Fernanda no supo si era de Alma o si Leticia la había dejado por error, pero igual lo pegó en la puerta del refrigerador, como un recordatorio silencioso de por qué valía la pena seguir. El albergue donde estaba Alma no era grande ni tampoco bonito, pero tenía paredes limpias, una sala con libros usados y ventanas que daban al patio donde las niñas colgaban dibujos con pinzas de madera. Alma compartía habitación con otras 2 niñas, ambas mayores que ella. No hablaba mucho con ellas. Apenas asentía cuando le ofrecían galletas o un crayón. Dormía en la orilla de la cama, abrazando una cobija azul que no era suya, pero que ahora sí lo era. Las cuidadoras decían que era tranquila, que no daba problemas, que parecía entender más de lo que decía. A veces se sentaba a mirar por la ventana sin parpadear durante minutos enteros, como si esperara que alguien viniera o que alguien no viniera. Fernanda, por su parte, vivía con la ansiedad clavada en el pecho. Cada día llamaba al DIF para saber si podía visitarla. Cada día recibía la misma respuesta: todavía no. Está en observación psicológica. Mientras tanto, en la escuela, la tensión no bajaba. Algunos padres preguntaban con discreción: ¿qué pasó con la niña de 2º grado? ¿Por qué vinieron los del gobierno? Fernanda respondía con pocas palabras. Fue una situación delicada, ya está siendo atendida, pero los rumores no se detenían. ¿Y si fue exagerado? ¿Y si la niña mintió? ¿Y si esa maestra se metió en lo que no debía? Un día, en plena reunión de consejo técnico, un colega levantó la voz. Con todo respeto, Fernanda, pero a veces uno tiene que pensar en la institución. Esto puede manchar a la escuela entera. Ella lo miró fijamente. ¿Y tú piensas en las niñas y los niños que no pueden defenderse solos? Él se quedó callado. La directora interrumpió antes de que el silencio se hiciera más incómodo. Ya no es momento de debatir. El proceso está en marcha, y lo que hizo Fernanda ya no tiene marcha atrás. Un martes por la mañana, Fernanda recibió una llamada inesperada. Maestra Rivas, dijo la voz al otro lado. Soy la psicóloga del caso Alma. Me gustaría que viniera esta tarde. Ella preguntó por usted. Fernanda casi deja caer el teléfono. De verdad, sí. Le hablaremos de usted todos los días. Dice que quiere verla, no como antes, solo verla. Esa tarde llegó al albergue con una bolsa de crayones nuevos y una libreta con mariposas en la portada. Tocó la puerta con el corazón en la garganta. La trabajadora social la condujo hasta el patio. Alma estaba sentada en el suelo dibujando con un lápiz desgastado. Cuando la vio, no corrió, no gritó, no sonrió, pero tampoco se escondió. Hola, profe, dijo sin levantar mucho la voz. Fernanda se agachó a su lado. Hola, hija, te traje algo. Le mostró la libreta y los crayones. Son tuyos, para que dibujes lo que quieras, sin miedo. Alma los tomó con las 2 manos. No dijo nada, pero Fernanda notó cómo le temblaban un poco los dedos. ¿Quieres que dibujemos juntas? La niña asintió. Se sentaron sobre una manta vieja y durante media hora solo se escuchaba el sonido de los crayones sobre el papel. Nadie dijo una palabra, pero los dibujos hablaban. Un árbol, un columpio, una niña con el cabello suelto. Y abajo escrito con letras torcidas: aquí no gritan. Esa noche Fernanda volvió a casa con los ojos húmedos. Pegó el dibujo en su libreta personal, al lado de las notas de clase, de los pendientes escolares, de las fechas del calendario. Y escribió con su propia letra: hoy una niña me dejó entrar en su mundo, aunque sea por un ratito.
Y eso ya es un milagro. Días después recibió otra llamada. Esta vez no era del albergue. Era de la Fiscalía de Protección a la Infancia. Maestra, necesitamos su testimonio formal. El caso ha sido elevado. El padre ha presentado una queja legal contra usted por difamación y daño moral. Fernanda respiró hondo. Estoy dispuesta a declarar. Necesitaremos todo, fechas, anotaciones, lo que observó, lo que escuchó, lo tengo todo, en mi libreta. También pediremos su colaboración como testigo si el caso va a juicio. Fernanda miró el pupitre vacío de Alma allá en el aula y respondió sin dudar: estoy lista. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Alma ya no pasaba todo el recreo sola. A veces se sentaba junto a Julia, una niña del albergue que dibujaba gatos en todas sus hojas. Compartían crayones, se prestaban hojas y de vez en cuando se reían bajito. La risa de Alma era cortita, como si no estuviera del todo acostumbrada a salir, pero cuando salía, era limpia. Cada miércoles Fernanda iba al albergue por la tarde. No era parte del protocolo, pero los psicólogos sabían que el vínculo entre ellas era especial. No era una dependencia, sino un tipo de refugio. Alma hablaba poco, pero cuando lo hacía era con Fernanda. Dibujaban juntas, leían cuentos. A veces solo se quedaban en silencio mirando por la ventana mientras el viento movía las hojas del patio. En uno de esos encuentros, Fernanda le preguntó con cuidado: ¿tú recuerdas la última vez que te sentiste segura en tu casa? Alma se quedó pensando mucho rato. Cuando mamá vivía, respondió finalmente. ¿Cuántos años tenías? 5. Fernanda no dijo nada, pero anotó esa frase en su memoria como quien guarda una pieza suelta de un rompecabezas. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. La fiscalía había reunido los testimonios iniciales. El padre de Alma, Luis Salinas, negaba todo. Decía que su hija era fantasiosa, que alguien la había manipulado, que jamás la había tocado con violencia. Yo solo la disciplino como antes se hacía, declaró en la entrevista. No la mato, no la dejo sin comer, solo la educo. Cuando Fernanda escuchó eso en una copia del expediente que le mostraron, apretó los puños. Solo la educo, decía, como si los moretones fueran parte de una lección. El día de la audiencia preliminar fue gris. El cielo, el edificio, la cara de la jueza. Todo tenía ese tono apagado que precede a una tormenta. Fernanda llegó temprano con su carpeta bajo el brazo y la conciencia tensa. En la sala había abogados, trabajadores sociales, una psicóloga forense y el padre de Alma, sentado con la espalda recta, el ceño fruncido y un traje que no le quedaba bien. La miró con desprecio, pero Fernanda no desvió la mirada. Señora Rivas, empezó la jueza, usted es maestra de la menor Alma Salinas. Queremos que nos relate con precisión lo que observó antes de su denuncia. Fernanda respiró hondo. Abrió su libreta. Durante semanas noté conductas regresivas, dibujos con signos de angustia, marcas físicas sin explicación clara. Observé retraimiento emocional, miedo a figuras masculinas, rechazo a la proximidad. Y finalmente, escuché de su propia boca la frase: «Profe, anoche volvió a pasar». La jueza tomó nota. El abogado del padre interrumpió: «¿Y usted como maestra considera que puede interpretar correctamente esas señales? ¿No es más bien función de un psicólogo?». Fernanda mantuvo la calma. «No soy psicóloga, pero sí soy testigo. Y como testigo puedo describir lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. No interpreto, reporto». La jueza asintió y continuaron. Ese día Alma no asistió. La psicóloga del DIF determinó que aún no estaba lista para hablar frente a extraños, pero sí había comenzado un proceso terapéutico más profundo. Dibujaba más. Se animaba a escribir frases cortas. Algunas veces dejaba notas para Fernanda. «Hoy no me dolió el estómago. Hoy dormí sin pesadilla. Hoy nadie me gritó». Cada una era una victoria. Cada una prueba. Después de la audiencia, la jueza dictó una medida provisional. Alma no regresaría con su padre. Se ampliaría la protección
y se comenzaría una evaluación de entorno familiar extendida. El proceso seguiría, pero ya había un paso firme. Fernanda salió del juzgado y se quedó en las escaleras mirando el cielo plomizo. La tormenta no había pasado, pero al menos el paraguas ya estaba abierto. Esa noche en su departamento, Fernanda se sentó en el borde de la cama y revisó una vez más el dibujo que Alma le había regalado la última vez, 2 figuras en un parque, una niña y una mujer con el cabello en una trenza floja. Debajo, con letras irregulares, se leía: «Contigo me siento persona, no niña, no víctima, no testigo, persona». Fernanda cerró los ojos y lloró. No por rabia, no por miedo. Lloró por el alivio de saber que al menos por ahora Alma ya no tenía que esconderse. La primera vez que Alma dijo «te quiero» fue mientras regaba plantas. Fernanda la había invitado al pequeño balcón de su departamento un sábado por la tarde para trasplantar unas suculentas. Era parte del plan del DIF, crear espacios seguros naturales donde Alma pudiera explorar sin presión. La niña llevaba guantes grandes que le bailaban en las manos. Rellenaba las macetas con tierra húmeda en silencio. Luego, mientras acomodaba una ramita, murmuró: «A ti no te tengo miedo». Fernanda se quedó quieta. Bajó la regadera. No quiso apresurar la emoción. «Gracias, hija», respondió. «Yo tampoco te tengo miedo a ti». Alma la miró, por primera vez con plena calma. «Entonces, creo que te quiero». La frase no fue gritada, no fue grandiosa, pero cayó como un susurro sagrado, como un acto de valentía sin trompetas. Fernanda se agachó a su altura y la abrazó. No dijo «yo también», no hizo falta. Las sesiones con la psicóloga comenzaron a revelar grietas más profundas. Alma habló de la noche en que su madre se fue. Estaban gritando. Como siempre, yo estaba en mi cuarto abrazando mi osito. Oí un portazo. Después no la vi más. ¿Y tu papá qué te dijo? Que se fue por mi culpa, porque lloraba mucho. ¿Tú creíste eso? Sí. Silencio. Lágrimas. Luego dibujos: una casa partida en 2. Una cama vacía. Una niña con una cruz en la boca. ¿Qué significa esa cruz?, le preguntó la terapeuta. Que no debías hablar. ¿Quién te lo dijo él? Fernanda escuchaba todo desde informes fragmentados. No participaba de las sesiones, pero sí recibía resúmenes del proceso. Una tarde la psicóloga le dijo: «Fernanda, Alma te ve como algo más que una maestra. Eres figura de apego seguro. Su mundo se está reconfigurando contigo en el centro. Eso es bueno. Sí, pero también implica responsabilidad». Fernanda se quedó pensativa. Había algo que había querido preguntar desde hacía días. Ella podría vivir conmigo. La terapeuta la miró. ¿Te refieres a acogerla legalmente? Sí, temporal al menos. Tendrás que pasar por entrevistas, evaluaciones, visitas domiciliarias. No es un proceso sencillo, lo sé, pero ya siento que la estoy esperando, aunque no viva aquí todavía. La psicóloga sonrió con dulzura. Entonces comienza, porque ella también te está esperando a ti. Esa noche Fernanda comenzó el trámite de acogida familiar. Rellenó formularios, buscó actas, hizo llamadas. La trabajadora social le explicó cada paso, cada obstáculo, pero nada la detenía. Cada firma era una promesa, cada documento una señal de compromiso. Mientras tanto, Alma también cambiaba. Ahora dormía sin pedir luz encendida, comía sin esconder comida en los bolsillos, jugaba en el albergue con otros niños y ya no se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz sin querer. Una vez en una visita, Fernanda le preguntó: ¿te gustaría vivir conmigo? Alma pensó mucho antes de responder. ¿Podría tener una cama con almohadas suaves? Sí. ¿Y tú me cantarías si tengo miedo? Claro que sí. Entonces sí. Y volvió a sonreír. No con la sonrisa frágil de antes, sino con una que salía desde dentro. Pero las sombras no desaparecen del todo. Una mañana la directora llamó a Fernanda con expresión seria.
El padre de Alma está presionando. Quiere recuperar la custodia. Dice que no hay pruebas actuales, que todo esto fue manipulado por ti, y el juzgado están evaluando. Pronto habrá otra audiencia. Podría ser determinante. Fernanda salió al pasillo y se apoyó contra la pared. No era miedo, era una rabia silenciosa. ¿Cómo era posible que alguien así pudiera siquiera aspirar a recuperar a una niña que temblaba al oír su nombre? Pero no era momento de quebrarse. Era momento de seguir. Esa tarde, mientras hacían galletas en el albergue, Alma rompió el silencio. Una vez me encerró en el closet toda la noche, dijo. Fernanda dejó la bandeja. Porque rompí un vaso. Dijo que las niñas torpes necesitan aprender a la oscuridad. Fernanda la abrazó sin decir nada, no para consolarla, sino para sostenerla. Y en ese abrazo entendió que no solo estaba ayudando a Alma a sanar, también estaba sanando ella, sanando esa parte suya que como muchas mujeres también había callado cuando debió hablar. El citatorio llegó un lunes por la mañana sellado y frío. La audiencia sería en 10 días. Esta vez, Alma tendría que declarar, no solo los informes, no solo los dibujos. La jueza quería oír su voz, ver su cara, escucharla decir lo que le pasó. Cuando Fernanda leyó el documento, sintió que algo dentro de ella se apretaba. Alma, 7 años. Delante de un juez, abogados, grabadoras. Estaba lista. Debía pasar por eso. Llamó a la trabajadora social de inmediato. ¿Es necesario?, preguntó. Legalmente sí. Se agotaron los informes. La defensa insiste en que la niña no ha hablado directamente ante el tribunal. ¿Y si no quiere hablar? Entonces todo queda en el aire. La medida de protección seguiría, pero con límite. Podría perderse. Y él lo sabe. Fernanda colgó. Se sentó en el borde del escritorio. Miró su libreta. La hoja donde Alma había escrito contigo, me siento persona, todavía estaba ahí. Y pensó, ¿una persona de verdad debería pasar por esto? Ese día al visitarla no dijo nada al principio. Jugaron a la lotería, dibujaron un árbol. Pero cuando estaban guardando los crayones, Fernanda habló: amor, tengo que decirte algo. Alma la miró. La jueza quiere hablar contigo. En un lugar especial con personas que van a escucharte. Como cuando hablas con la psicóloga, pero diferente. La niña no dijo nada, solo apretó fuerte los crayones. No tienes que decirlo todo, continuó Fernanda. Solo lo que tú quieras, solo si te sientes lista, yo estaré allí. Alma preguntó en voz baja. ¿Y si me tiembla la voz? No pasa nada. ¿Y si me olvido? Tampoco pasa nada. ¿Y si él está allí? Fernanda dudó. Luego le tomó la mano. No lo vas a ver. No va a estar frente a ti. Vas a hablar con una cámara, como si contaras una historia, y después te vas. Nadie te va a gritar, nadie te va a tocar. Alma tragó saliva. ¿Y si no me creen? Fernanda se inclinó y le susurró. Yo ya te creo, y eso ya es un comienzo. Los días siguientes fueron un entrenamiento silencioso. No lo llamaron así, pero lo era. Dibujaban escenas, leían cuentos donde los personajes enfrentaban monstruos. Jugaban a las entrevistas, la psicóloga le hacía preguntas suaves y Alma respondía con frases más largas, más firmes. Cada vez temblaba menos. Una vez incluso dijo en voz alta: mi papá me pegaba con el cinturón, me decía que era por mi bien, pero no lo era, me dolía mucho. La psicóloga la miró. ¿Cómo sabes que no era por tu bien? Porque no me enseñaba nada, solo me hacía sentir pequeña. Esa noche Fernanda lloró en silencio en su departamento, no de tristeza, de orgullo, de miedo también, pero sobre todo de admiración. Alma estaba encontrando su voz, y esa voz era fuerte. 3 días antes de la audiencia, Fernanda recibió un aviso legal. Luis Salinas había presentado una denuncia por daños morales en su contra, solicitando una sanción administrativa por interferir con la vida familiar de forma negligente. La directora de la escuela la llamó. ¿Quieres que te asignemos un abogado? No, yo tengo una abogada.
Y tengo algo más fuerte, que la verdad. La noche anterior a la audiencia, Fernanda pasó por el albergue solo para dejar un libro. No planeaba quedarse, pero Alma corrió hacia ella con un cuaderno en la mano. Lo escribí para mañana, dijo. Fernanda lo abrió. Era una carta, con letra desordenada pero clara. Yo me llamo Alma Salinas. No soy mala, no soy mentirosa. Tengo miedo, pero también tengo recuerdos. Y esos recuerdos no son sueños, son cosas que pasaron. Y no quiero volver a esa casa, quiero una nueva. Fernanda la abrazó. No dijo ni una palabra. No hacía falta. A la mañana siguiente, Alma se vistió con un suéter lila y una falda de mezclilla. La peinaron con 2 trenzas. Fernanda la acompañó hasta la sala especial del juzgado. Allí una psicóloga la recibió con dulzura, le mostró los micrófonos, la cámara, la muñeca de trapo con la que podía jugar mientras hablaba. Alma se sentó. Fernanda no podía entrar, pero desde el otro lado del vidrio esperó. Esperó en silencio. Esperó con el corazón hecho nudo. Y cuando vio a Alma levantar la cara, mirar directo a la cámara y comenzar a hablar, entendió que pase lo que pase, esa niña ya había ganado. Había hablado. Había contado su historia. Y eso, en un mundo que insiste en callar a los más pequeños, era una revolución. El fallo llegó una semana después. No hubo ceremonia, no hubo campanas. Solo un sobre cerrado entregado por una trabajadora social, con los ojos cansados y una voz serena. La jueza dictaminó la pérdida de patria potestad. El padre no podrá acercarse ni reclamar ningún derecho sobre Alma. Fernanda tomó el documento. Lo leyó 3 veces. Las palabras eran claras, técnicas, frías. Pero detrás de cada línea ella sentía el calor de una promesa cumplida. Alma ya no tendría que volver. Ya no. Nunca más. En el albergue le dieron la noticia con cuidado. La psicóloga usó metáforas suaves. Habló de castillos con murallas, de puertas que se cierran para proteger lo que importa. Pero Alma lo entendió. Ya no va a venir por mí. No, hija. La niña bajó la vista. No sonrió, tampoco lloró. Solo se quedó en silencio. Y luego, como si hablara consigo misma, murmuró: entonces ya puedo dormir sin zapatos puestos. Fernanda no entendió de inmediato. La psicóloga sí. ¿Dormías con zapatos? Alma asintió, por si tenía que correr. La solicitud de acogida temporal de Fernanda fue aprobada días después. El equipo del DIF vino a su departamento. Revisaron ventanas, cocina, baño. Preguntaron por horarios, rutinas, ingresos. Hicieron entrevistas. Verificaron referencias. Todo fue largo, exigente, exhaustivo. Y al final dijeron: sí, esta casa es apta. Esa noche Fernanda limpió el cuarto de invitados, cambió las sábanas, puso una lámpara de estrellas en la mesita. Pegó en la pared un dibujo de Alma, un árbol con ramas largas y un columpio torcido. Era el comienzo de algo nuevo. No sabía si para siempre, pero sí real. El día de la mudanza. Alma llegó con una maleta roja, una bolsa de crayones y una hoja doblada en 4. ¿Qué traes ahí?, preguntó Fernanda. Una lista. La desplegó. Con letra chueca se leía: comer pan caliente. Ver una película sin que nadie me grite. Dormir con cobija suave. Tener una libreta solo para mí. Escuchar una canción hasta el final. No tener miedo de equivocarme. Llamarte mamá. Algún día Fernanda no pudo hablar. Solo la abrazó. Y juntas colgaron esa lista en la puerta del refrigerador, justo al lado del primer dibujo que Leticia había hecho para ella tiempo atrás. La adaptación fue lenta pero serena. Alma aprendió a servirse jugo sin pedir permiso. Aprendió que podía equivocarse en la tarea sin castigo, que podía dejar comida en el plato sin miedo y que podía preguntar lo que no entendía sin ser llamada tonta. Un domingo por la tarde, mientras horneaban galletas, Alma la miró fijamente.
Tú me vas a querer aunque un día me enoje contigo. Fernanda se limpió las manos con un trapo. Sí, aunque grite, sí, aunque diga algo feo. Fernanda se agachó hasta quedar a su altura. Aunque digas que me odias, aunque me cierres la puerta, aunque te calles todo, ¿sí? Te voy a querer igual. Alma respiró hondo. Entonces, sí quiero que seas mi mamá. Fernanda no respondió de inmediato. Solo se arrodilló y con la voz temblando dijo: gracias por elegirme. Los trámites para la adopción aún no comenzaban. Era pronto. Las leyes requerían tiempo para sus análisis. Pero algo ya había cambiado. Ya eran familia, de una manera que ningún papel podía dictar. Una tarde, mientras revisaba su libreta de planeación, Fernanda encontró la primera anotación que había hecho cuando todo comenzó. Profe, anoche volvió a pasar. La miró largo rato. Pensó en todo lo que vino después. La denuncia, el miedo, la presión, la voz, el testimonio, el fallo. Y ahora a Alma durmiendo en la habitación contigua, con calcetines de conejitos y una lámpara encendida en forma de luna. Cerró la libreta, no para olvidarla, sino para abrir una nueva. Los lunes seguían siendo lunes. La escuela con sus filas de mochilas, sus campanas, sus tareas no cambiaba. Fernanda volvía a dar clases como siempre, pero algo en su manera de mirar a los niños había cambiado. Ya no buscaba solo si sabían leer o sumar. Buscaba si alguien evitaba el contacto visual, si alguien dibujaba con negro durante semanas, si alguna niña callaba cuando todos reían. Algunos le decían exagerada. Ella solo sonreía, porque ahora sabía. Y cuando uno sabe, ya no puede ni debe mirar hacia otro lado. Alma seguía creciendo, en silencio a su ritmo. Ya no tenía terrores nocturnos, ya no se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Seguía siendo reservada, pero había momentos en que reía con la panza. Risas gorditas inesperadas como globos que se escapaban sin aviso. Le gustaba leer bajo la mesa del comedor como si fuera una cueva mágica. Tenía una amiga nueva en la escuela Samara que compartía su amor por los gatos y los secretos de recreo. Y había escrito una historia corta en un cuaderno de tapas duras. Había una vez una niña que vivía en una casa sin ventanas. Un día conoció a una señora con una linterna y juntas rompieron una pared. No todas, solo una. Pero por esa pared rota entró la luna. Fernanda la leyó una noche antes de dormir y lloró. No por tristeza, sino por saber que la niña que escribió eso ya no estaba en la oscuridad. Una tarde de lluvia, mientras jugaban al armar rompecabezas, Alma preguntó de pronto: ¿tú crees en los milagros? Fernanda dudó. Depende. ¿Qué tipo de milagros de los que no brillan? ¿Como cuáles? Alma pensó. Miró las piezas de colores sobre la mesa, como cuando alguien te llama por tu nombre sin gritar. Fernanda sonrió. Sí, creo en esos. Y tú eres mi milagro, no, hija. Tú eres el mío. Alma no dijo nada más, pero desde ese día empezó a llamarla mamá Fer. No todos los días, solo algunos. Pero cada vez que lo hacía, algo dentro de Fernanda sanaba. Algo que no sabía que estaba roto. El juicio penal contra Luis Salinas siguió su curso. Había nuevas denuncias. Una prima, una vecina. El silencio comenzaba a romperse. Fernanda declaró cuando le pidieron. Sin rabia, sin miedo, solo con la verdad. Nunca volvió a verlo. Nunca quiso. La adopción legal llegó un año después. En una sala sencilla, un juez amable, unas hojas firmadas, un nuevo apellido. Alma eligió mantener su nombre. Quiero que sepan que sobreviví siendo Alma, dijo. No quiero borrarme. Fernanda la abrazó. Eres Alma. Siempre lo serás. Y ese día comieron helado de vainilla con chispas de colores. Porque sí se puede celebrar lo simple. El pupitre vacío de la segunda fila en la vieja aula ya no dolía. Ahora era solo eso, un pupitre. Alma ya no era esa niña, era otra. No más fuerte, no más valiente,
simplemente libre. Y eso bastaba. A veces, en las noches tranquilas, Fernanda se recostaba junto a Alma antes de dormir. Le leía cuentos, le cantaba bajito y se quedaba mirando cómo se le cerraban los párpados. Una noche, ya con la luz apagada, Alma susurró: «Profe», Fernanda rió bajito. «Ya no soy tu profe, amor, lo sé». Pausa. «Solo quería decirte que anoche no volvió a pasar». Fernanda no contestó, solo la abrazó más fuerte. Y en ese silencio, en esa frase invertida, entendió que por fin, después de tanto miedo, Alma estaba a salvo. Y eso era todo lo que importaba.